Hola a todos, muy buen día, aquí Juan. Y bueno, esta vez vamos a ver un tremendo tema que es la coordinación de especialidades y en particular vamos a ver lo que es la revisión de un proyecto de coordinación utilizando el software Navisworks, en particular Navisworks Manage. Podemos ver acá como dentro de Revit entonces tenemos un modelo de coordinación basado en una plantilla de construcción básica y en este tenemos vinculados un modelo de estructura y un modelo MEP, es decir, de instalaciones. Básicamente estamos utilizando en este caso los modelos de ejemplos avanzados de los proyectos de ejemplos de Autodesk. Entonces ahora nos vamos a la pestaña Archivo, Exportar y desde aquí podemos exportar en distintos formatos de archivos. Vamos a exportar en este caso a Navisworks utilizando la extensión NWC. Atención porque Navisworks utiliza tres tipos de archivos distintos. En este caso vamos a utilizar esta en particular que es un archivo de caché. Y algo interesante que nosotros podríamos obtener, por ejemplo, dentro de las opciones de exportación, son algunos parámetros importantes que podríamos exportar. Por ejemplo, el caso de los archivos vinculados, las coordenadas, los niveles y ojo que también el caso de que podamos exportar el proyecto completo, ¿ya? Todos los casos son distintos, por tanto es importante también saber qué tipo de opciones vamos a exportar dependiendo de cuál sea el caso, la necesidad de nuestro proyecto, ¿sí? Exportamos y guardamos entonces ahora nuestro nuevo modelo en formato NWC. Iniciamos nuestro software Navisworks y veamos ahora cómo funciona esto. Súper interesante porque desde acá Navisworks Manage nosotros podemos hacer distintos procesos que tienen que ver con la gestión de los modelos BIM. Y vamos a abrir el modelo de coordinación que acabamos de exportar. Podemos ver acá en la estructura de la carpeta que tenemos un modelo de coordinación en Revit y este tiene vinculados dos modelos, el de arquitectura y el de estructura de los archivos de ejemplo, ¿ya? Desde ahí entonces lo que hicimos fue exportar a Navisworks como archivo de caché. Abrimos entonces nuestro modelo y luego de unos segundos ya vemos cómo estos se cargan dentro de nuestro software en un entorno similar al que hemos visto en Revit. Vemos entonces cómo con el cubo al lado derecho podemos navegar y al lado izquierdo entonces tenemos nuestro navegador de proyecto en donde tenemos el árbol de selección y desde aquí tenemos distintas opciones ya sea para fijar esta vista, esta barra, ¿ya? O para ocultarla. Podemos desglosar entonces tanto nuestro modelo de coordinación como los distintos modelos que tenemos vinculados. En este caso interesante como vemos por separado, por supuesto, tanto el de estructura como el de instalaciones, ¿sí? Desde aquí podemos visualizar elementos específicos. Por ejemplo, vamos a ir en el modelo de instalaciones al nivel 2 y vamos a revisar los ductos. Tenemos una serie de opciones como pueden ser ocultar todos los elementos desde la barra de trabajo arriba y ocultar los elementos, por ejemplo, que no están seleccionados. Al hacer clac o clic derecho dentro de este elemento en el navegador del proyecto, entonces desde acá podemos buscar, por ejemplo, sobreescribir el elemento o el ítem, ¿cierto? Aquí en Override Item. Y acá podemos colocar esta opción de sobreescribir color. Y con este cuadro de diálogo podemos seleccionar alguno de los colores disponibles, como por ejemplo cian. Y luego de esta manera podemos pintar todos los elementos seleccionados con un color específico, lo cual es súper amigable al momento de detectar distintos elementos de los modelos, ya sea por criterio constructivo o de partidas de obra o coordinación. Vamos entonces ahora dentro del árbol de proyecto a buscar en el modelo de estructura y seleccionar las vigas.
Seleccionamos entonces los elementos de las vigas estructurales del proyecto de estructura, y en el caso del proyecto entonces MEP o de instalaciones, vamos a seleccionar desde el nivel 2 los ductos, ¿sí? Arriba en la barra entonces de opciones vamos a utilizar la opción ocultar todo. Entonces vemos como en nuestro árbol de proyecto podemos seleccionar ambos criterios utilizando la tecla control, y arriba entonces ocultamos lo que esté no seleccionado, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la opción Unhide All para mostrar todos los elementos del proyecto. Y interesante cómo nosotros entonces podemos navegar desde nuestro árbol de proyecto, ¿cierto?, en el lado izquierdo, y revisar todos los elementos a partir de una estructura lógica y también de sus parámetros. Arriba de las pestañas principales podemos ver que tenemos herramientas bastante genéricas y bien amigables. Podemos ver como por ejemplo las propiedades, seleccionar cualquier elemento del modelo y ver todas sus propiedades y todos los parámetros tal cual lo modelamos y lo creamos dentro de el software nativo, en este caso Revit, ¿cierto? Cierro el cuadro de propiedades y perfecto. Otra herramienta interesante que tenemos son los Clash Detective, el Timeliner y Quantifications, que son herramientas de gestión súper potentes de este software Navisworks. Luego de la pestaña siguiente en Viewport, nosotros tenemos distintas opciones para visualizar, recorrer el proyecto y navegar, como esta opción para crear secciones. Podemos utilizar las distintas herramientas que nos aparecen, como por ejemplo para desplazar y rotar esta sección en los distintos planos, en los distintos ejes, y navegar y recorrer este proyecto, ¿cierto?, de una forma súper eficiente, súper BIM, y revisar coordinación de pasillos, interferencias de instalaciones o elementos específicos. Podemos guardar estas vistas o simplemente apagar esta vista corte y desactivamos. Tenemos también distintas alternativas como esta acá para verlo en tercera persona, con distintas alternativas de realismo. Tenemos por supuesto un recorrido tipo caminata, en donde con el puntero del mouse nosotros vamos a desplazar a este ingeniero, a este inspector dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Podemos también ver alrededor, ¿sí?, y estas opciones para recorrer el modelo desde distintos puntos de vista. Pulsando la rueda del mouse podemos panear la pantalla, y ayudándonos con el puntero y la posición podemos fijar una vista entonces que nos sea más cómoda para iniciar un recorrido. Entonces me voy a posicionar tal que por acá, y voy a activar algunas de las opciones en el modo realismo, ¿ven?, como son las colisiones y gravedad, para que este ingeniero, entonces inspector, pueda tener opciones físicas sobre el modelo, ¿sí? Puedo recorrer entonces esto de forma maravillosa, espectacular, con herramientas súper simples, utilizando tanto las flechas del teclado de nuestro computador como el puntero del ratón. Posicionarnos en distintas ubicaciones de nuestro modelo, y por ejemplo dentro de este pasillo podemos ir a la pestaña revisión, y acá nosotros podríamos medir en cualquier dirección. Súper interesante como con 2 puntos en el espacio puedo tomar esta coordenada y me va a entregar la medida real y también la coordenada ortogonal respecto a ya sea a un eje o a los distintos ejes. Se fijan, espectacular. Distintas opciones para medir, y ahora voy a ocultar entonces con Clear la medida que acabo de colocar. Dentro de esta pestaña tenemos distintas opciones para dibujar, como por ejemplo una nube de revisión, ¿sí? Colocarle texto, y con pocos clics podemos generar entonces esta nube de advertencia o revisión, en la cual podríamos dejar eventualmente un comentario
Por ejemplo, revisar altura. ¿Sí? Revisar altura o algún aspecto específico que nosotros quisiéramos observar, cambiar color, visualizar o apagar comentarios, etcétera. Al desplazarme podemos ver que se apagan entonces ya todas estas vistas de revisión que habíamos visto. Y desde entonces esta pestaña vista ya la habíamos visto, animación. Podemos navegar el modelo desde distintos puntos de vista. Hay algunas opciones que salen ocultas, producto de cómo nosotros vinculamos el modelo. Podemos exportar esto, ¿cierto?, de la pestaña salida a distintos formatos. Pestaña BIM 360 para interactuar directamente con un entorno común de datos o un modelo en la nube. Apagamos desde entonces la pestaña Viewport, aquí nuestro inspector, y vamos a recorrer entonces nuestro modelo. Indico en la pestaña Home y la flechita simplemente para seleccionar elementos. Utilizaremos el Clash Detective para hacer rápidamente un informe de interferencias, simplemente añadiendo una prueba nueva. La vamos a renombrar, entonces en este caso podríamos revisar, ya que tenemos la especialidad estructura y mecánica, vamos a cruzar por ejemplo estructura con MEP. Tenemos entonces dos bloques distintos, la selección A y B, y desde esta vemos el árbol completo del modelo. Entonces vamos a seleccionar distintos criterios o elementos con los cuales vamos a hacer esta detección de interferencias. Por ejemplo, los ductos de las instalaciones de climatización y al lado derecho entonces las vigas estructurales del tercer nivel. ¿Sí? Tenemos distintas opciones para analizar interferencias, como pueden ser interferencias duras, blandas, verificar duplicados u otros. ¿Sí? Podemos ver la tolerancia y otro tipo de valores, y nos vamos al botón entonces de acá para ver rápidamente cómo vemos nuestro informe de interferencias y todos los clash que hemos detectado. Podemos, como un método de revisión y coordinación, asignar un estatus de revisión. Podemos tener distintas marcas de aprobación, de revisión. Podemos ver entonces qué distancia están ocurriendo estas interferencias. Y súper interesante cómo podemos ir revisando de forma visual y automatizada las interferencias y los clash que nosotros quisiéramos observar. En la pestaña siguiente entonces, en donde tenemos el reporte, básicamente lo que haremos es seleccionar los criterios y el formato de exportación y guardar nuestro informe de revisión de coordinación entonces como un formato, por ejemplo, HTML. Guardamos nuestro informe en nuestra carpeta de proyectos y luego lo cargamos. A propósito, el formato HTML es bastante amigable porque desde acá nosotros podemos copiar el texto y guardarlo en Excel, PowerPoint, Word u otro entonces archivo o software de preferencia para desarrollar nuestros formatos o reportes de interferencias. Y interesante entonces cómo nosotros podemos ver cada una de las incidencias, seleccionarlas, ver estas imágenes con los detalles en donde se producen, ver el punto de ubicación, a qué distancia, a quién ha sido asignada, en qué ubicación se encuentran, en qué nivel y cuáles son los elementos que interactúan entre ellos. ¿Sí? Volvemos a Navisworks. Desde aquí podríamos añadir una nueva prueba de revisión, actualizar la prueba anterior, ir a la pestaña de reglas para activar distintas opciones de revisión, y desde acá entonces podríamos configurar distintos conjuntos de revisión o criterios, distintos informes, e ir entonces generando nuestro proceso de revisión y coordinación BIM de forma súper eficiente y súper efectiva entonces con este software. Muchas gracias, nos vemos entonces con otros tutoriales en una nueva entrega próximamente. Hasta pronto.